Porque antes tenemos que hablar de otro pueblo, un pueblo que Berlanga eligió en su día para rodar una de sus películas. Es tan solo una de las curiosidades que hemos descubierto al visitar Bubierka, pero lo mejor ha sido conocer a sus vecinos. Mira qué vistas más bonitas tenemos, el monte está precioso, ¿eh? De verdad, que este año está bonito y buenas vistas y bien situado que tenemos esto. Tenemos la vía, tenemos el AVE, el Jalón, el río Jalón, tenemos la autovía, la carretera, que es la Nacional 2. Estamos bien comunicados. Mira, aquí tenemos estos amigos del pueblo que nos van a contar algunas anécdotas. Está la fuente del pueblo, que es la que veníamos de siempre a por agua, el arco típico y el capitel de arriba, que es tiempo de los romanos. Y bueno, pues es lo que se trata de que se calcula que el pueblo este pues viene data de esa fecha, porque después ya vinieron los que fueron los árabes, moros, y son los que hicieron todas las acequias y para el riego que tenemos en lo que es el pueblo. ¿Sabéis por qué decimos que Bubierka fue el primer pueblo de España que tuvo metro? Porque pasa por debajo del pueblo y está la estación, que antes paraba, ahora ya no para, pero antes había una estación muy importante y tenía mucho servicio, mucho transporte. En 1957 aquí se celebró una película que la rodaron aquí toda, que los Jueves Milagro, en las que participaba el Pablo Estopa, estuvo también José Isbert, eso, y la dirigía Berlanga. Se trataba de un falso milagro que era San Dimas. San Dimas, que era pues eso, pues digamos una falsedad totalmente, que por eso la censura la prohibió. Me acuerdo entonces que estábamos todas las noches, todo el pueblo allí, jóvenes, viejos, pues mayores, y nos pagaban muy bien, aceite duro todos los días, y oye, disfrutábamos todo. La corona se acuerda de cuando hicimos la película de Jueves Milagro. ¿Te acuerdas que éramos artistas? ¿Qué corona de por el pan? Claro, hay que aprovechar, ahora que no hay panadería, hay que venir a por él cuando viene el panadero. ¿Y qué has cogido? ¿Para hoy y mañana, claro? Muy bien. Y qué pena, Corona, ¿no? Que ya no haya tiendas ni panadería. Nada. Aquí no quedamos ni familias. Ahí tenemos la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, que la estamos restaurando poco a poco, con mucho esfuerzo, y ahora si queréis subiremos y la veremos por dentro. Fíjate, una cosa de las que hemos querido recuperar son las campanas, y les hemos hecho el campanario nuevo, y que son para tocarlas a mano, y por lo menos tendrán las campanas unos 500 años ya. Y tiran un sonido bonito, ¿eh? Mira, cuando éramos chicos, monaguillos, que veníamos aquí a las flores y a las novenas, aquí nos sentábamos y están las iniciales aquí están las de mi nombre y ahí está el de mi cuñado. Nos poníamos ahí con los pies abajo. Bueno, pues ya os he enseñado Bubierka con estos guías que hemos encontrado tan buenos, porque mejores no los podemos encontrar porque no hay. Y esperamos que os haya gustado y cuando queráis venís, que estéis invitados todos. Pues una maravilla de pueblo. Y en Bubierka me han dicho que todavía quedan casas como las de antes, pero Alba, ¿estáis tendiendo? ¿Qué hacéis? Tendiendo, Ana Victoria, como ha llovido bastante en Bubierka, que antes hemos visto cómo estaba el cielo, yo me he subido aquí con María a su granero, que fíjate qué granero tiene, que mucha gente joven, yo le digo, que vive en menos metros, María. ¿Así sí, está bien tendido? Porque no, si no me echa la bronca. ¿Está mal? Mal. ¿Por qué? ¿Porque coge marca? Porque coge marca. Pues a ver, ¿cómo la pongo, María? ¿Cómo pongo esto? Pues bien. Ponga la pinza bien usted. Ah, claro. Fíjate qué granero, Ana Victoria, y es que en estas casas se tiende así, ¿verdad? Aquí arriba en el granero. Claro, porque si llueve se moja la calle. Fíjate la de trastos que tiene, la de cosas, la de armarios, pero este es muy especial, María. Este se lo regaló su madre, Antonia, acérquese a mí. Sí, me lo regaló. Para la boda. Sí, cuando me casé. Aquí lo que han ido es recopilando todos los muebles viejos, los tiene aquí por el granero. Claro que sí. Aquí estamos haciendo todo un experimento, Ana Victoria, porque estamos aquí todo el equipo y ya ves que los techos son bajos, pero merecía la pena enseñar este granero. Sí, granero de y además pueblo, que lo ¿verdad? mucho Desde cariño. toda la vida. Bueno. Todo que... A ver. Y fíjate, María, que se nos ha ido a la peluquería hoy para llevar el pelo y estar bien guapa, claro, las perlas, la medalla. televisión y todo. ¿Cómo nos han tratado los vecinos de Bubierka? Que llevo aquí yo todo el día, Ana Victoria. Fíjate que hoy ya tiene aquí, yo le digo, pero ¿y esta cocina aquí improvisada? Así no coge olores la casa ni nada, ¿verdad? Claro. A ver.
Bueno, dime, Ana Victoria. Estamos viendo, a la vez que os vemos a vosotras, imágenes de la propia casa, de lo que se ve desde la casa. Una casa de pueblo, ¿verdad? Con todos sus Una pros casa y de sus pueblo contras. porque... Más claro, pros porque que María contras. nació ya aquí y nos vamos a ir por delante porque os tenemos que enseñar muchas más cosas. Ella nació ya aquí, vive con su marido de toda la vida aquí en Bubierca. También sus hijos pues se han quedado por aquí cerca, al que luego te enseñaré uno de ellos. Y fíjate, una de las cosas propias de las casas antiguas, las escaleras. Y fíjate qué despensa tiene, que nos la va a enseñar con huevos de corral propio de las gallinas, que el corral lo veíamos antes también. Fíjate qué huevos, Ana Victoria, lo que tiene vivir en los pueblos, María. Hombre, claro, a ver. Y fíjate Oye, qué despensa. Tenemos unas cosas, pero... Ahora, aquí no se puede ser muy alto, ¿eh? Usted no se da, claro. No, yo no, se me ha crecido a mi tamaño. Está hecha A su medida. medida. Vamos a seguir, María, que nos quedan más cosas lo por que enseñar. quieras, corazón. Venga, usted por delante. Venga. Ahora, ella dice que no me cambia este pueblo por nada del mundo, Por nada ¿eh? de este mundo. Por nada, ella se queda aquí en Bubierca viviendo. Aquí, Bubierca. María, cuidado con las escaleras que son un poco empinadas. No las tengo muy conocidas. Hombre, claro, toda la vida. No, esta sería la cocina antigua, pero la cocina nueva, pero vamos a enseñar a los vecinos. Porque otra de las cosas típicas de estas casas de pueblo es que se juntan los vecinos por la tarde. Claro, ¿Para ¿y qué? Para la partida, María. Claro. Mira qué plana tenemos aquí. ¿Ves? Tenemos por ahí a Corona, que la hemos visto en el vídeo comprando el pan. Y qué fea estoy, me dice. Y aquí, bueno, pues la nieta, el hijo que te decía antes, Corona, que ha salido muy guapa, hombre. Qué vieja es. ¿A que no? Las mayores de aquí del pueblo ya. Yo como he salido que soy el marido. Usted muy guapo el marido, me dicen, claro, aquí ella, la mujer y el marido todos quieren salir. Bueno, Ana Victoria, pues un placer estar en este pueblo, que los vecinos nos abran las puertas. Sí, ya lo sabéis, aquí tenéis vuestra casa. Claro, aquí vuestra casa llena de puertas, porque aquí cada habitación tiene puertas y más puertas, todo tiene puertas. Otra de las cosas curiosas de las casas de los pueblos. 1, 2 y 3 dormitorios. Aquí casi cabemos todo el equipo, a dormir. Oye, pues en sí. una casa rural. Claro, y aún tengo ahí bajo otra con 2 camas. Y el color este verde también típico de pueblo, Claro, ¿eh? oye, esto es lo que me pintan mis hijos, claro. Bueno. ¿Ves? Ahí es mi hijo. Hombre, el hijo y la nieta, que si nos sacamos a la nieta, María se nos enfada. Hombre, que es la única que tengo y para mí es Claro. lo más hermoso del mundo. Lo más hermoso Claro del mundo. que sí. Hombre. Con lo guapa que se nos ha puesto hoy. Claro, hombre, he ido al médico y he aprovechado. Bueno, pues nos quedamos en Bubierca, ¿eh? Que yo me quedo ya aquí toda la semana. Vamos a cocinar, María. ¿A cocinar? Pues cocinamos. Venga, vámonos, Ana Victoria, luego volvemos. Bueno, luego nos preparáis la merienda, ¿eh, Alba? Desde Bubierca. Enseguida volvemos, gracias. Y esta, ya lo saben, es la imagen que nos deja este 3 de mayo, aunque parezca mentira. La nieve vuelve a teñir de blanco calles y tejados, lo ha hecho en buena parte de las zonas más altas de Aragón. Es el caso de la Sierra del Barracín. Estas imágenes, de hecho, son de Bronchales. Y según las previsiones, en la Ibérica zaragozana pueden llegar a acumularse esta noche o mañana hasta 10 centímetros de nieve. También el viento está soplando con rachas fuertes. Les presento ahora a Angelines. Angelines tiene 74 años y se mueve, dicen, más que los precios. Baila, juega a las cartas y sobre todo nada mucho en la piscina. Es una de sus grandes pasiones.